Diseño universal de aprendizaje en elaboración de recursos educativos abiertos es una sesión grabada en video para la especialización en TIC para la innovación educativa que busca brindar elementos adicionales para pensar cómo la elaboración de recursos educativos, además de tener en cuenta la perspectiva de licenciamiento como una posibilidad para generar procesos de transformación en el aula, puede tener en cuenta también otros referentes, entre ellos el diseño universal de aprendizaje o el DUA, perspectiva que permite pensar que en el aula, frente a la diversidad amplia que tenemos, también es importante pensar en alternativas de diseño que plantee diferentes opciones para avanzar hacia escenarios educativos más incluyentes. Vamos entonces en esta sesión a encontrar o a hablar sobre esa relación entre recursos educativos abiertos, diseño universal de aprendizaje y las dos cosas a la luz de un tipo de recurso particular que son los objetos de aprendizaje. Empecemos por recordar algunos aspectos asociados con lo que son los recursos educativos. Estos recursos educativos, o cuando hablamos de ello, tiene que ver con cualquier tipo de contenido que nos permite contar con él como una mediación para la enseñanza y el aprendizaje. Estamos hablando no necesariamente de contenidos que han sido elaborados pensando en que le van a apoyar a alguien su proceso de asimilación de algún tipo de conocimiento, pero sí son contenidos que comparten o que permiten acceder a determinada información que va a ser útil en algún momento para nuestros intereses o propósitos. Estamos hablando de videos, de textos, de audios o música, de mapas, de cualquier tipo de contenido y en cualquier tipo de soporte, con la característica que puede ser útil o que termina siendo útil para poder cumplir con una intención educativa. Entonces, eso convierte cualquier recurso en un recurso educativo. La intencionalidad con la que una persona la utiliza, sea para impulsar un proceso de enseñanza o sea para propiciarse a sí mismo una posibilidad de aprendizaje. Ahora bien, cuando hablamos de lo abierto, recordemos que hacemos referencia entonces es a cualquier tipo de recurso que es utilizado con intencionalidad educativa, o sea, de enseñanza y aprendizaje, pero que adicionalmente está licenciado con cualquier tipo de licencia abierta o con cualquier tipo de permiso que está asociado con brindar más posibilidades que restricciones frente a su utilización, lo cual tiene que ver con la divulgación, con la adaptación del mismo, con la remezcla, ¿listo? Con incluso dar permisos asociados en ocasiones a la parte monetaria o la parte de poder tener algún tipo de lucro económico alrededor del mismo. Entonces, esto como para recordar que cuando hablamos de recurso educativo abierto son todos esos recursos que tienen una intencionalidad educativa y además tienen una licencia que se mueve en esta lógica de brindar más permisos que restricciones en relación con su utilización. Ahora bien, cuando estamos hablando adicionalmente de objeto de aprendizaje, que es otro elemento que hemos venido trabajando, estamos hablando justamente de un tipo, ¿sí? Es un tipo de recurso educativo, entre otros posibles, como lo mencionábamos hace un momento. Pero el objeto de aprendizaje viene siendo un tipo de recurso educativo que, ahora bien, según su licencia, puede ser o no abierto. Dependerá entonces cómo se está moviendo dentro de esta perspectiva de mayores o menores restricciones asociadas con su utilización. Para ser objeto de aprendizaje, un recurso educativo tiene que cumplir con unas condiciones, lo mencionábamos también en otras sesiones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera es que el propósito con el cual fue creado debe cumplir con una intencionalidad educativa explícita, a diferencia de cualquier otro tipo de recurso que simplemente puede tener otro tipo de función para quien lo ha generado y que alguien puede darle una connotación educativa o una utilidad educativa, por ejemplo, si estamos hablando de una noticia, de una película, de pronto de alguna canción, una persona con intencionalidad de utilizarlo en un propósito de aprendizaje puede convertir ese recurso en algo educativo, en un recurso educativo.
Pero eso no pasa con un objeto de aprendizaje. El objeto de aprendizaje por naturaleza, o sea, por definición, tiene un origen en una intencionalidad educativa y específicamente en una intencionalidad instruccional. O sea que posibilita a alguien el aprendizaje siguiendo una ruta que el mismo objeto de aprendizaje propone, ¿vale? Por eso se habla de instruccional. Eso significa que está diseñado con un propósito particular de aprendizaje y para poder cumplir con ese propósito tiene que incluir al menos 3 tipos de elementos. Contenidos de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser en diversos formatos, pero básicamente son contenidos que permiten compartir información con otros. Tiene que incluir también, y esto es necesario, actividades de aprendizaje. Cuando hablamos de actividades, pueden ser actividades que son interactivas, o sea, cuando son sobre todo recursos de tipo multimedial que permite que la persona interactúe con el contenido que está allí presente para poder saber si va comprendiendo o no lo que allí está expresado, pero igualmente puede ser otro tipo de actividades, ya que puede ser que la persona o se le sugieran a la persona actividades que puede desarrollar por fuera del objeto de aprendizaje, tipo reflexiones, que haga un escrito, que vaya y consulte algo por fuera del objeto de aprendizaje. También se incluye como actividad. Y un tercer elemento que debe tener presente, aunque suene redundante, son los elementos de contextualización. ¿Cuáles son esos elementos de contextualización? Justamente el indicar ese objeto de aprendizaje a qué nivel educativo corresponde, si es educación formal, no formal, para qué edades, elementos que permitan identificar ese objeto de aprendizaje, dónde puede calzar dentro de un currículo académico, dónde puede calzar dentro de una perspectiva de aprendizaje. Esto bajo la lógica de que los objetos de aprendizaje, por su definición inicial, se entienden como piezas o se entienden como justamente elementos o como objetos que se pueden anclar a diferentes procesos de aprendizaje. Pero para ello necesitaríamos saber de entrada cómo se está pensando ese objeto de aprendizaje, para qué nivel educativo, para qué edades, en qué circunstancia particular de un proceso educativo formal o informal. Entonces, para ser objeto de aprendizaje debe tener necesariamente estas 3 perspectivas o tiene que tener estos 3 elementos o estar integrados. Si no, estamos en presencia de otro tipo de recurso educativo, no necesariamente un objeto de aprendizaje, puede ser de otra naturaleza, ¿vale? Entonces, recordemos que un objeto de aprendizaje es un tipo de recurso educativo y que según su licencia puede ser o no abierto. Bien. Igualmente, es importante tener presente que cuando hablamos de recursos educativos, sean ellos objeto de aprendizajes u de otro tipo, siempre va a responder a una postura pedagógica que alguien asume en relación con un proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser que en un momento dado el recurso corresponda a una decisión de transmitir una información de una manera tradicional, donde digamos como el objetivo que está cumpliendo es transmitir una información de la manera más clara posible para que una persona pueda justamente memorizar, recordar, obtener esos elementos base para poder desarrollar otro tipo de procesos, o puede ser también de corte constructivista, donde ese recurso termina siendo una mediación para que se generen unas interacciones entre las personas y para que la persona o personas puedan reconstruir o representar el conocimiento por sí mismos a través de otros recursos adicionales. Entonces depende también de la postura pedagógica en la que yo estoy parada, la búsqueda, la producción o el intercambio de determinados tipos de recursos educativos, materiales, sean ellos objetos de aprendizaje o de otra naturaleza. Igualmente, tener en cuenta que cuando estamos hablando de esos recursos educativos, podemos tomar también decisiones asociadas con que el recurso sea cerrado en sí mismo, o sea que contenga toda la información necesaria para que una persona pueda avanzar en un proceso de aprendizaje. Pensemos en este caso en un objeto de aprendizaje justamente que suministra toda la información que se puede requerir para que una persona logre el propósito que se le ha planteado, o puede ser abierto. En este caso no estamos hablando de licencia, sino de una decisión abierta en términos de la
perspectiva didáctica que se le propone a un proceso educativo. Y allí entonces estamos hablando de si ese objeto de aprendizaje, por ejemplo, lo que hace es que brinda poca información, pero genera instrucciones asociadas con una serie de actividades que debe desarrollar la persona para avanzar hacia el aprendizaje que se le está proponiendo. Entonces allí lo que se generan son más unas invitaciones, digámoslo así, a que las personas desarrollen ciertas perspectivas de trabajo. Por otra parte, vamos a tener presente que cuando estamos hablando de si tomamos la decisión de que el objeto de aprendizaje contenga toda la información necesaria para el aprendizaje o poner a las personas a hacer unas búsquedas propias o generar unas rutas de aprendizaje que tiene que ver más con exploración por fuera del objeto de aprendizaje, cuando estamos moviéndonos en esa perspectiva, también también está asociado con si estamos tomando la decisión de que ese recurso, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, es un objeto de aprendizaje, en ese recurso se entiende como producto en sí, o sea que lo importante y el aprendizaje va a girar en torno a la utilización del recurso, o si se está entendiendo como un proceso, donde de pronto lo que nos interesa no es el objeto de aprendizaje como producto en sí, sino como proceso. La construcción del mismo, la interacción de varias personas para aportar, por ejemplo, en la construcción de diferentes tipos de contenidos que pueden aportar al objeto de aprendizaje o pueden aportar a la generación de otro tipo de recursos adicionales que apunten hacia la apropiación o asimilación de determinado conocimiento. Y eso también va a estar directamente asociado con el reto de pensar el uso de contenidos y el uso de contenidos que circulan en determinadas tecnologías desde una lógica de la interactividad, o sea, cómo yo interactúo, pero con los contenidos que tengo en un recurso dado, o si le estoy apuntando, de qué manera le estoy apuntando a la interacción entre las personas. En ese sentido, todas esas decisiones que se toman tienen que ver con cómo estoy diseñando una experiencia para que alguien aprenda algo. Cuando hablamos de una experiencia tiene que ver con entender que vamos a acompañar a esa persona a hacer un recorrido a través de los elementos que generan, en este caso, el objeto de aprendizaje o que integran el objeto de aprendizaje. Entonces, esa experiencia se va a generar a través de la utilización de los contenidos y el desarrollo de las actividades que se le han propuesto para que pueda asimilar determinados conocimientos. Entendiendo que por conocimiento se está haciendo referencia a cómo logramos que una persona, a partir de un interés particular por tomar decisiones o por actuar, utilice una determinada información. Entonces se trata de poder trazar para otras personas unas rutas que pueda seguir que le permitan acercarse a un proceso de aprendizaje. Ese es el resumen digamos, en términos muy gruesos de lo que hemos trabajado a la fecha. Ahora bien, resulta que cuando estamos hablando de estas experiencias y de diseñar este tipo de experiencias, habría que tener en cuenta algo muy particular y es ¿para quién diseño yo una experiencia? ¿Listo? ¿Cómo me estoy imaginando ese escenario del a quién que hace parte de las preguntas del saber pedagógico? Normalmente, lo que uno identifica y el ejercicio que uno suele hacer en relación con el diseño de experiencias es que empieza a pensar en una especie de estudiante tipo o en una especie de estudiante con unas características generales y con unas pautas que me van a permitir llegar a él. No siempre estamos teniendo en cuenta que la diversidad es en realidad lo que marca la cotidianidad en el aula. Que si bien todos podemos estar enmarcados en una misma figura, como en este caso lo tenemos en la imagen que estamos viendo en pantalla, todos estamos dentro de una misma figura o dentro de un mismo esquema, en realidad tenemos en el aula diferentes personalidades, ritmos de aprendizaje, historias detrás de cada una de las personas que están en nuestra aula, incluso capacidades o dificultades en los procesos de aprendizaje. De tal suerte que cuando uno está generando este diseño de experiencias,
normalmente se dirige a una forma de, digamos como a un modelo de estudiante único, y a veces perdemos de vista que en realidad tenemos una amplia diversidad dentro del aula y que si vamos a diseñar una ruta o una experiencia para otros, sería importante tener en cuenta que esos procesos de acceso, análisis, organización, síntesis, demostración que nos pueden propiciar los diferentes materiales que utilizamos con los estudiantes y las rutas que proponemos para la utilización y aprovechamiento de esos materiales deberían ser también diferentes teniendo en cuenta esas diversidades. A eso es a lo que apunta o en torno a esa pregunta es que surge el diseño universal de aprendizaje. ¿Listo? ¿Qué es lo que busca este diseño universal de aprendizaje? Que es un concepto que se ha venido trabajando a partir de los años 80, más asociado inicialmente con la arquitectura, pensar el diseño de los espacios urbanísticos para posibilitar el acceso de las personas indiferente de sus dificultades de movilidad inicialmente, pero también asociado a hacer los espacios más accesibles a la gente. Y esto desde los 80 fue avanzando también, el diseño universal fue avanzando hacia el diseño universal de aprendizaje cuando se empiezan a plantear inquietudes sobre cómo es que venimos trabajando con currículos diseñados para estudiantes que deberían responder dentro de esa lógica de currículo a un único modelo, cuando en realidad lo que tenemos son una diversidad muy amplia de formas de ser, formas de aprender, capacidades y dificultades también de parte de nuestros estudiantes, empezando por la misma diversidad cultural, que es algo muy propio también de nuestros contextos. Así que ese diseño universal de aprendizaje se pregunta por cómo podemos reducir las barreras, ¿sí?, las dificultades que tenemos para llegar a todas esas diversidades que tenemos en el aula, y en ese sentido cómo podemos maximizar, ampliar las oportunidades de aprendizajes para todos. El diseño universal de aprendizaje apunta así a tomar decisiones que sean absolutamente necesarias para algunos estudiantes que están en nuestra aula, pero que van a ser útiles para todos. Voy a poner un ejemplo a propósito de diseño universal en la parte de arquitectura, para no meterme todavía con la parte de aprendizaje. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las rampas de acceso a un edificio. Las rampas de acceso están pensadas para quienes tienen dificultades en su movilidad. No obstante, para los demás usuarios que puede que no tengamos dificultades de movilidad, podemos aprovecharlas o las hemos aprovechado en algunos momentos cuando llevamos de pronto un carrito de compras, cuando llevamos maletas y las estamos arrastrando, cuando de pronto llevamos un coche de bebé. ¿Listo? Entonces, utilizamos eso que es imprescindible para unos, todos lo podemos utilizar y podemos hacer uso de esos elementos que han sido creados para reducir barreras. Otro ejemplo ya lo podemos ver en el acceso a contenidos, para pasar ahora sí al diseño universal de aprendizaje. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de utilizar lectores de pantalla en programas que leen archivos EPUB, uno de ellos, Moonreader, yo lo utilizo de hecho bastante, ¿qué me permite? Me permite tener libros en mi dispositivo móvil y que utilizando un lector de pantalla, el programa lea por mí. Yo no soy una persona que tenga, digamos, una discapacidad visual o limitaciones visuales, sin embargo, puedo hacer uso de un lector de pantalla y puedo hacer uso de los formatos y tipos de archivos que existen que permiten justamente ese tipo de lectura para escuchar textos mientras estoy haciendo otro tipo de cosas. Se convierte en algo útil para mí, pero indispensable, imprescindible para aquellas personas que tienen dificultades visuales. También lo podemos ver con el tema de los subtítulos, el closed caption, en el caso de los videos, o en el caso de los videos, de las películas, donde el poder leer en algún momento los textos que están en un video me permite a mí tener una mayor posibilidad de acceso a información en ambientes ruidosos.
para quienes quizá no tienen dificultades auditivas, pero para las personas que tienen leve, de manera fuerte o total dificultad auditiva, por ejemplo la comunidad sorda, la posibilidad de tener subtitulados los videos les permite el acceso a la información. Y esto tiene que ver también con lo que hemos venido conversando en otros casos, que es la circulación de información, la posibilidad de que las personas puedan acceder a la información que circula en el mundo para la toma de decisiones y para la acción, cosa que es completamente relevante e importante si estamos hablando de propiciar la participación de todos de manera plena y pues pleno de derechos, por supuesto, también en el mundo en el que estamos. Ahí es donde el tema del diseño universal de aprendizaje conecta justamente con las posibilidades que tenemos de pensar un aula más abierta para todos. Es así que vemos proyectos como el CAST en Boston, el proyecto Dualetic, esto es en España, que empiezan a preguntarse por cómo lograr generar y masificar el reconocimiento de algunas pautas que permitan proporcionar diferentes alternativas para poder atender esa diversidad. En ese sentido, para hacer referencia al esquema que tenemos en pantalla, quisiera recordar que cuando uno está hablando de propiciar diferentes alternativas, esto también tiene que ver justamente con procesos de diseño. Y el diseño empieza por analizar los requerimientos y evaluar las alternativas de solución que se tienen para poder priorizar aquellas que responden de mejor manera a diferentes recursos o a diferentes requerimientos que se tienen frente a recursos limitados, más bien. Se trata algo así como de lograr hacer más con menos. Y cuando hablamos de hacer más con menos, más cosas con menos recursos, no tenemos que perder de vista que en esa perspectiva necesitamos también empezar a ser más incluyentes. Y de eso se trata entonces cuando hablamos de diseño, no en términos genéricos, sino también de un diseño que incluya la posibilidad de reconocer que todos aprendemos de maneras diferentes y todos tenemos capacidades diferentes. Eso también nos va a permitir pensar las pautas que vamos a trabajar dentro de un momento, pensar también en que nos va a evitar el tener que hacer ajustes posteriores frente a requerimientos adicionales que se puedan presentar. Que si uno hace un recurso educativo, lo esté pensando de una vez para diferentes alternativas posibles y no tener que después hacerle ajustes. ¿Listo? Igualmente, tener presente que cuando estamos hablando de propiciar igualdad de oportunidades, incluso más que igualdad, un proceso de equidad en el acceso a oportunidades, eso también tiene que ver con propiciar ese acceso a experiencias de aprendizaje, pero ahora tendríamos que tener presente que no es que todos accedan a las mismas experiencias de aprendizaje, sino que puedan acceder a experiencias de aprendizaje construidas teniendo en cuenta que las rutas pueden ser diversas. Las actividades que son homogéneas, las actividades que son establecidas de manera rígida para un único tipo de estudiante que se está imaginando, van en contra del sentido de la inclusión. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver justamente con una lógica de enfoques flexibles. Es de tener en cuenta que cuando hablamos de las pautas del diseño universal de aprendizaje, tiene que ver esto con desarrollos que se anclan tanto en la neurociencia como en la psicología del aprendizaje, así como también en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación como tecnologías que potencian las posibilidades de acceso, las posibilidades de análisis, de organización, de estructuración de información, de intercambio de la misma, de almacenamiento, ¿listo? Entonces se empieza a parar este diseño universal de aprendizaje en diferentes campos de conocimiento que posibilitan justamente enriquecer esos enfoques flexibles de los cuales hablaba hace un momento. Se trata entonces de proporcionar múltiples medios para activar la posibilidad de otro hacia el aprendizaje y brindar opciones. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora se trata de eso, de brindar opciones diferentes y cómo nuestros recursos, para lo que nos interesa en este caso, cómo nuestros recursos educativos apuntan a esa perspectiva
y cómo al apuntar a esa perspectiva estamos añadiendo elementos hacia la posibilidad de generar procesos de innovación educativa. Bien, como uno de los aspectos que tiene en cuenta el diseño universal de aprendizaje es justamente aspectos asociados con cómo funciona nuestra red neuronal o nuestra forma de conectar información y de interactuar con nuestro medio, pues los elementos de arranque para estas pautas diseñadas asociadas con el diseño universal de aprendizaje tiene que ver con cómo funcionan nuestras redes de aprendizaje. Y esas redes neuronales lo asocian con tres aspectos fundamentales o con tres ejes. Por una parte están las redes afectivas, ¿listo? Las redes afectivas que tienen que ver con la motivación y la implicación, que tienen que ver con el interés, con el compromiso. Están las redes de reconocimiento, donde está vinculado todo lo asociado con la representación de información. Y están las redes estratégicas que tienen que ver con la acción, pero también tienen que ver con la capacidad de expresión. Cuando entonces estamos hablando de estos tres ejes o de estas tres pautas o principios desde los cuales se para el diseño universal de aprendizaje, vamos a ver también que hay una asociación de ellas con las preguntas que hemos venido trabajando en torno al tema del saber pedagógico. Cuando hablamos de las redes afectivas, de lo que tiene que ver con la motivación, esto tiene que ver también con el para qué, con el sentido de las cosas, con la dirección de las cosas, con el por qué una persona hace algo o deja de hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para propiciar acciones que movilicen los sentidos de la gente? Cuando hablamos de las redes de reconocimiento, de las formas de representar información, nos estamos parando en el qué. ¿Qué es eso que estamos moviendo y qué es lo que queremos que el otro aprenda? Y cuando hablamos de las redes estratégicas estamos hablando del cómo. ¿Cuáles son esas acciones concretas que las personas realizan para aprender y para poder expresar aquello que aprenden? Por supuesto, estas tres giran en torno a un a quién que se está entendiendo desde la diversidad. Entonces, cuando estamos hablando de esas redes afectivas, las redes afectivas también tienen que ver, como lo mencionaba, con la motivación y con la implicación, con el compromiso que logramos despertar en el otro en relación con una propuesta que le estamos haciendo de aprendizaje. Para ello, será importante proporcionar diferentes alternativas o proporcionar diferentes formas de captar el interés, de mantener a través de ese interés que se ha logrado capturar mantener en la persona la capacidad de persistir en la tarea que se le está proponiendo y la capacidad de implicarse a fondo y esforzarse por lograrlo. Y esto tiene que ver con ejercicios asociados a la autorregulación, o sea, al poder literalmente abrir los ojos en la mañana, poner un pie fuera de la cama diciendo voy a hacer esto, regular mis actividades, ser capaz de organizar mi propio ser para poder cumplir con un reto que alguien me está proponiendo. La pregunta que tendríamos que hacernos en relación con los objetos de aprendizaje que estamos planteando a la luz o en el marco de las prácticas educativas abiertas es qué actividades estamos nosotros integrando para lograr captar ese interés, para lograr que las personas realmente quieran implicarse, persistir y dedicar su esfuerzo a ello y que quieran autorregularse, que no tengamos que estar detrás de ellos empujándolos para que hagan las cosas, sino que ellos quieran hacerlo por sí mismos. En el caso particular del objeto de aprendizaje, ¿qué estamos haciendo en la introducción especialmente, pero también a lo largo del mismo? Pero cómo estamos logrando enganchar a la persona a través del contenido que le estamos suministrando, a través de las actividades que le estamos proponiendo y teniendo en cuenta, por supuesto, los elementos de contextualización que ese objeto de aprendizaje tiene. Entonces, estas son las preguntas que debemos empezar a hacernos en torno a los objetos de aprendizaje. ¿Listo? ¿Cómo estamos captando su interés? ¿Cómo logramos realmente generar elementos disparadores para que ellos actúen? Ahora bien, cuando hablamos de redes de reconocimiento, hablamos de la representación de información. Cuando hablamos de representación de información, no es más que pensar en todos esos diferentes formatos que hacen parte de los contenidos que estamos suministrando.
Si estamos hablando de diferentes rutas, diferentes alternativas, diferentes opciones asociadas con la representación de información, es porque no todos aprendemos viendo la información de la misma manera. Hay personas que somos más visuales, hay personas más auditivas, hay personas más kinésicas. ¿Cómo logramos entonces que la información que estamos suministrando responda a diferentes alternativas? Por ejemplo, podemos estar pensando en suministrar, y eso tiene que ver con las acciones que podemos generar. Podemos estar pensando en administrar o generar un texto acompañado de esquemas, cosa que por ejemplo ustedes se habrán dado cuenta que yo utilizo bastante. Entonces tengo texto, tenemos esquemas que puedan representar de otra manera a través de organizadores gráficos la información, pero puede ser que alguien diga, no, también voy a incluir audios. Entonces tengo el texto para leerlo, tengo el texto en audio, tengo además esquemas gráficos, organizadores gráficos para esa misma información. Puede ser que yo diga, no, además de suministrarles los esquemas gráficos, voy a poner a los muchachos a elaborar sus propios mapas mentales, mapas conceptuales, memofichas. ¿Cómo entonces empiezo a mostrar la información en un rango amplio de opciones para que no sea siempre de la misma manera y para poder generar esas diferentes alternativas de acceso y de manipulación, de uso de la información y de los contenidos que hacen parte de un proceso de aprendizaje? Pensemos entonces hasta qué medida nuestros objetos de aprendizaje apuntan a la utilización de diferentes y múltiples formatos para ese acceso a la información desde diferentes maneras de representación. Que el reconocimiento que alguien hace de ese conocimiento que se está suministrando pueda ser amplio en las opciones. Igualmente, favorecer la comprensión de lenguajes y códigos. Esto tiene que ver con suministrar glosarios, si estoy utilizando fórmulas matemáticas o en química, que son otro tipo de sistemas simbólicos en la música. ¿Cómo le voy a mantener a mano a las personas indicadores que le ayuden a recordar cómo funciona? O sea, es una lógica metalingüística, ¿no? ¿Cómo funciona el código que se utiliza para esos mensajes? ¿Cómo logramos facilitarle permanentemente al estudiante la codificación y la decodificación dependiendo del sistema simbólico o de los sistemas simbólicos que estén vinculados en la información que estoy suministrando? Si estamos hablando simplemente del uso de la lengua, de nuestra lengua materna, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de glosarios. Si estamos hablando de inglés, igualmente podríamos estar pensando en un glosario o en un pequeño diccionario o en esas ayudas adicionales que le damos al estudiante para que él pueda permanentemente saber cómo puede utilizar de mejor manera esos lenguajes que están allí presentes. ¿Listo? O esas lenguas que están ahí presentes, esos sistemas simbólicos que están allí presentes. Si hablamos de otro aspecto que es la comprensión, cómo vamos a propiciar esa comprensión, tiene que ver con las diferentes acciones, decisiones también que nosotros tomamos en relación con cómo vamos a proponer rutas que no solamente sean activas en términos de involucrar al estudiante, sino que también respondan a un proceso de selección de parte de nosotros adecuado para que esa experiencia que vive el estudiante lo implique y le permita justamente tener diferentes alternativas. Eso tiene que ver con un ejercicio o una palabra que quizá no la he mencionado antes y que es muy importante cuando hablamos también de recursos educativos, y es ese proceso de curaduría que hacemos los maestros. La curaduría es justamente el ejercicio que hace una persona para, del gran cúmulo de información que existe, seleccionar aquella que puede corresponder de mejor manera a un propósito clave. A partir de esa selección, no solamente es amontonar de cualquier manera lo que ha elegido, sino también plantear una ruta de acceso a esa información y plantear unas estrategias en torno a cómo espera que las personas accedan a ese conocimiento. Pensemos en este caso en los museos. Normalmente uno habla de los curadores y piensa en los artistas, ¿no? En los museos las obras no están expuestas de cualquier manera, no es al azar la manera como organizan ni las salas de exposición ni las obras en el orden específico dentro de cada sala de exposición. Siempre el curador lo que hace es un ejercicio de
seleccionar las obras que van, seleccionar o elegir en qué orden van de manera muy intencionada, y además de eso propone nuevamente la palabra, una experiencia de visita en el museo. Te van guiando, te van llevando de tal manera que hay una narrativa detrás, hay una historia que te están contando. Y lo mismo pasa con nuestros objetos de aprendizaje. Nosotros lo que les estamos proponiendo a los estudiantes es una ruta muy intencionada, con una selección de contenidos muy específica y planteando unos recorridos que le permitan al estudiante conocer nuestro discurso, conocer la historia que nosotros le estamos queriendo contar, para que a través de esa historia puedan generar un proceso de aprendizaje. De eso se trata entonces dentro de las pautas del diseño universal de aprendizaje. Cuando estamos parados en el nodo asociado con las redes de reconocimiento, es cómo logramos que esa experiencia, esa ruta que le proponemos al estudiante, tenga diversas posibilidades. ¿Listo? Diversas posibilidades de acceso. En relación con el último aspecto, que son las redes estratégicas, o sea, cómo también nosotros tenemos conexiones neurológicas que están asociadas a toda la parte estratégica de la acción y de la expresión, ¿sí? ¿Cómo entonces vinculamos eso, dentro de la psicología cognitiva lo plantean también así, a las acciones de aprendizaje, por una parte, pero también al reconocimiento de las diferentes acciones que realizan los estudiantes para poder avanzar en su proceso de aprendizaje, pero también cómo expresan eso que ellos van aprendiendo? Tiene que ver con el desarrollo con el proporcionar diferentes alternativas para que desarrollen habilidades, donde incluso el estudiante reconozca por sí mismo cuáles son las rutas que mejor le vienen para poder aprender, y cuáles son los mecanismos que más fácilmente le permiten expresar aquello que sabe. Y aquí viene mucho también asociado con el tema de la evaluación. ¿Cómo logramos generar procesos de evaluación donde el estudiante logre expresar lo que sabe? Cuando planteamos unos únicos caminos de expresión de eso que se sabe, puede que estemos dejando por fuera al estudiante que tiene otras maneras de representar su conocimiento, de dar cuenta de qué es lo que ha aprendido. Entonces, en relación con las redes estratégicas, tiene que ver con qué alternativa les damos, qué medios les proponemos para que ellos no solamente generen esos procesos de interacción con los contenidos, sino también de interacción entre las personas. Tiene que ver con las alternativas que les proponemos de expresión y de comunicación de sus aprendizajes, pero sobre todo tiene que ver con la posibilidad de brindarles a ellos posibilidades de ejercitar su función ejecutiva. ¿Qué es esto de la función ejecutiva? Tiene que ver con su capacidad de diseñar, es decir, con su capacidad de formular objetivos a partir de analizar situaciones, formular estrategias de planificación, de gestión de información, de implementación de posibilidades que han imaginado, de hacer monitoreo de lo que está pasando con lo que ellos han imaginado hacer o con lo que están haciendo, hacer seguimiento, hacer evaluación de sus propios procesos. Eso tiene que ver con la función ejecutiva, con la capacidad de desarrollar estrategias de acción en el mundo en el que estamos o en el mundo en el cual el chico está. Entonces, cuando hablamos del diseño universal de aprendizaje, básicamente es ese llamado a pensar en las diferentes rutas que puedo proponer para una diversidad de estudiantes que están en el aula, donde propongo diferentes alternativas para implicar al estudiante, para despertar su compromiso, para propiciar que se acerquen al conocimiento desde diferentes formas de representación de la información, pero igualmente para hacer posible que reconozcan por sí mismos cómo aprenden, cuáles son esas acciones que permiten su aprendizaje, tanto así como cuáles son esas situaciones que más favorecen expresar y comunicar aquello que han aprendido. La intención con este abrebocas sobre el tema del diseño universal de aprendizaje es que ustedes lo piensen a la luz de esos objetos de aprendizaje que ustedes están elaborando, pero sobre todo que también hagan la reflexión de cómo este diseño universal de aprendizaje se conecta de manera también bien interesante con la perspectiva del movimiento abierto, porque finalmente el movimiento abierto tiene que ver
con proponer la generación de comunidades de aprendizaje donde estamos reconociendo diferentes aportes que me hacen las personas y donde estamos pensando en que el aprendizaje no es solamente el acceso a contenidos, sino la posibilidad de interactuar, modificar, recuerden el ejemplo de la plastilina, rearmar diferentes figuras, diferentes posibilidades a partir de información origen o información fuente. Entonces, la conexión que puede haber entre el diseño universal de aprendizaje y el movimiento abierto está justamente en esa expansión de posibilidades para no solamente acceder a contenidos cerrados, sino a expandir las posibilidades y las habilidades de las personas para participar en escenarios de construcción colectiva, de co-creación, o también definido como creación colaborativa, donde se implica el compromiso, donde tiene que ver con el compromiso y la implicación del otro, tiene que ver con poner a las personas a moverse en la lógica de la representación de información en diferentes formatos, desde diferentes lenguajes, desde las maneras como cada uno interpreta, adapta y remezcla contenidos, pero también tiene que ver con esa posibilidad de explorar diferentes rutas de acción y de interacción, tanto como posibilidades de expresión y comunicación de aquellas cosas que se aprenden. Ahí es donde conecta el diseño universal de aprendizaje con el tema del movimiento abierto. Finalmente, tener en cuenta que cuando integramos esos principios del diseño universal de aprendizaje en la búsqueda, creación y distribución de objetos de aprendizaje, que además pueden ser recursos educativos abiertos dependiendo de su licencia, estamos identificando más posibilidades o ampliando nuestra visión frente a cómo podemos enriquecer y diversificar las decisiones que tomamos en el ámbito educativo, lo cual puede ayudarnos a generar escenarios de innovación. A partir de esto, los invitaría a indagar, a acceder a otros contenidos que pueden ser de utilidad para ustedes en relación con el diseño universal de aprendizaje. Entre ellos voy a cargarlos acá, los enlaces están de todas maneras en la presentación que ustedes encuentran en la cuenta que tengo pues para compartir las presentaciones en SlideShare. Ahí lo que van a encontrar es el acceso a un artículo que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje, un modelo didáctico para proporcionar oportunidades de aprender a todos los estudiantes. En este sentido, ustedes pueden, o les sugeriría la lectura de este artículo para hacer también su fundamentación de la práctica educativa abierta. El artículo es bastante corto, son 7 hojas y nos va a resumir de manera bastante interesante lo que es el diseño universal de aprendizaje. Mientras me carga aquí vamos a mirar las otras páginas. Está el proyecto Dualectic. Dualectic es un proyecto que piensa el diseño universal de aprendizaje a través de la lectoescritura y las TIC. Es interesante porque desde el Ministerio de Economía y Competitividad de España empiezan a apuntarle a la socialización de las pautas y de los principios asociados con el diseño universal de aprendizaje y comparten una serie de recursos que nos van a ayudar a comprender un poco más el tema. ¿Listo? Entonces recomiendo visitar la página de Educaldua, específicamente de Dualectic, que es el proyecto que desarrolló de manera particular esto. Allí, como les menciono, van a encontrar algunos artículos que les permiten ampliar su mirada sobre el tema de diseño universal de aprendizaje. Van a encontrar también como una síntesis de los principios y de las pautas asociadas con el diseño universal de aprendizaje. Incluso hay como diferentes organizadores gráficos a propósito de este tema de las diferentes alternativas para acceder a la información. Ellos también organizan este tema de los principios y las pautas de una manera bastante de síntesis y que nos permite además reconocer, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo aplicar las pautas particulares de las cuales hablábamos. Y tiene un esquema bien interesante que nos ayuda a valorar nuestras propias producciones o incluso nuestros propios currículos a la luz de las pautas del diseño universal de aprendizaje. Prácticamente uno puede tomar cada uno de estos criterios y preguntarse cómo lo está haciendo en su propia práctica
Por ejemplo, en el caso de ustedes, lo sugiero que lo piensen a la luz del objeto de aprendizaje y ver si estamos cumpliendo o no con esta posibilidad de brindar diferentes alternativas a los estudiantes. Finalmente, invitarlos a conocer directamente a esta organización sin ánimo de lucro que es CAST, quienes fueron los, digamos, como son el referente internacional y los primeros que empezaron a trabajar este tema hace ya unos 25 años, y son digamos, como los autores seminales de la perspectiva de las pautas para el diseño universal de aprendizaje. Igualmente, entonces, la página está allí, está en inglés, pero pues se puede hacer a través del navegador la traducción pues a español, es bastante sencillo, aunque habría que indicar de todas formas que cuando estamos hablando de la perspectiva que plantea CAST, lo que ha hecho Educalúa y DUA y Dualetic es justamente también una socialización en español de estas perspectivas que plantea CAST. Pero pues aquí está de todas maneras el referente original que es como tal esta organización sin ánimo de lucro. ¿Listo? Entonces los invitaría a continuar profundizando en el tema del diseño universal de aprendizaje y tenerlo presente para la elaboración de sus objetos de aprendizaje.